Atan un toro a un poste en la plaza del pueblo y varios cientos de personas pagan por verlo. Enfrente hay un perro con una sola tarea: agarrarse al hocico y no soltarse, aunque lo levanten en el aire y lo estampen contra el suelo. Y para ese trabajo hace falta un cuerpo muy concreto, bajo, para meterse por debajo de los cuernos, ancho, para que no lo volteen, y con la mandíbula corta, que agarra con menos esfuerzo. Ese trabajo está prohibido desde 1835, pero este perro sigue aquí. No tiene un diseño, tiene un currículum. Y 200 años después, seguimos discutiendo qué dice. Esto es linaje, y hoy, el pitbull. Un día lo decides. ¿Quieres un pitbull? Te pones a buscar para no comprar a ciegas, y lo que encuentras son 4 razas distintas, de clubes distintos, vendidas todas con el mismo nombre. Uno te ofrece un American Pitbull Terrier, con pedigrí de un club fundado para esa raza en 1898. Otro te ofrece un American Staffordshire Terrier de un club que en 1936 aceptó al mismo perro con la condición de cambiarle el nombre. Y un tercero te habla de American Bully, que es lo que se lleva, y te pregunta si lo quieres Pocket, estándar o XL. Los 3 tienen razón. Esa palabra no es de ningún club. Vale para las 4 razas y para cualquier mestizo que se les parezca. Ponlos juntos y mídelos. Los 3 caben en el mismo palmo. Medio metro a la cruz, 2 dedos arriba o abajo. Solo se distingue mirándolo el que casi nadie busca, el Staffordshire Bull Terrier británico, que le llega al pecho a los otros 3. Y aquí está lo que ningún criador te va a enseñar. El mismo club que separó al bully del pitbull escribió en las 2 fichas las mismas frases, copiadas. El pelo, la misma línea, el color, la misma, y el carácter también. Así que cuando alguien te jure que su línea es más tranquila, pídele que te enseñe dónde lo pone. En los papeles pone lo mismo para las 2. Lo que sí hay escrito es un aviso, y lo firma el propio registro. Pide a sus jueces que dejen de premiar a los ejemplares exagerados. Hocico tan corto que el perro no respira bien, pecho tan ancho que no se mueve bien, y aún así se le sigue premiando. Elijas el que elijas, te llevas el mismo cuerpo, y ese cuerpo viene de algún sitio. El nombre completo de esa raza es American Pit Bull Terrier. Cada palabra viene de un momento de esta historia. Al perro que agarraba al toro le decían bulldog. Ese es el animal del principio, el que se colgaba del hocico. Eso no era nada clandestino. Era un espectáculo público, con apuestas, con fechas fijas y con perros famosos. En 1835, el Parlamento británico lo prohibió entero. La ley se llevó los toros, no se llevó las apuestas. Esas se mudaron a los sótanos donde no las viera nadie. Ahí abajo no cabía un toro. Lo que había eran ratas y había otro perro. Para eso el bulldog no servía. Era demasiado pesado y demasiado lento. Así que lo cruzaron con un terrier. Del bulldog querían la fuerza y el aguante. Del terrier, la rapidez y las ganas de meterse. Al hoyo donde peleaban le decían pit, que en inglés es foso. El bulldog del foso, cruzado con terrier. Pit Bull Terrier. Y dentro de ese nombre está el cambio que a ti te importa. Durante siglos, ese perro se crió para agarrar a un toro. Desde 1835 se crió para pelear contra otro perro. Eso es lo que llevas en la correa cuando lo sacas a la calle. Papeles todavía no tenía. Durante décadas nadie escribió un estándar, nadie midió una alzada, nadie apuntó un pedigrí. Un perro valía por lo que hacía el sábado en el foso. El apellido americano llegó al último. Ningún registro quería inscribir a ese animal, así que en 1898 un criador de Estados Unidos fundó el suyo propio.
El número 1 se lo dio a su perro. La forma llevaba casi un siglo funcionando. El nombre acababa de nacer. 1915. Estados Unidos todavía no ha entrado en la guerra que acaba de empezar en Europa y sale un cartel con 5 perros. Cada perro es un país. El Bulldog es Inglaterra, el Dachshund es Alemania y el que representa a Estados Unidos en el centro es este. Ese es el animal que el país eligió para dibujarse a sí mismo. De ahí se fue al cine. La Pandilla era una serie de comedias para niños que vio medio país y el perro de la pandilla tenía pedigrí de pitbull. Se llamaba Pal y cuando murió el papel pasó a su hijo. El hijo tenía que llevar la misma marca que su padre, un anillo negro alrededor del ojo, pero no la tenía. Se la pintaba el maquillador del estudio cada mañana antes de rodar. Con esa fama llegó el problema del nombre. En 1936, el club canino más grande de Estados Unidos aceptó por fin a la raza, con una condición: la palabra Pit no iba a aparecer en su libro. Así que le pusieron Staffordshire Terrier. 36 años después, le añadieron American delante. Mismo perro, mismo linaje, otro nombre. El propio club lo reconoce hoy. Cualquier American Staffordshire Terrier se puede llamar técnicamente American Pit Bull Terrier, pero al revés, no siempre. En 21 años, ese perro pasó de la portada patriótica a un nombre que había que esconder. Hay una cifra que vas a oír cada vez que este perro salga en una conversación. 1.600 libras de presión. A veces 2.000, a veces 2.600, depende de quién te lo cuente. Búscale la medición y no aparece. Ninguna de las 3 sale de un laboratorio. El trabajo más completo hasta hoy modeló la mandíbula de 47 perros y lo comprobó midiendo la mordida real de 3. De los 47, el que más fuerte muerde es el Rottweiler. El segundo es el Pitbull. Muerde fuerte. Unas 460 libras de fuerza. La cuarta parte de lo que dice la leyenda, pero fuerte. Después está la otra, que la mandíbula se traba, que cierra y ya no abre. Eso no existe, ni en el pitbull ni en ningún otro perro. Esa pieza no está en la anatomía de la especie. No es que no pueda soltar, es que durante generaciones se eligió para criar a los que no soltaban. Eso no está en la mandíbula, está en la cabeza. Así que el cuerpo explica la fuerza, pero no explica la fama. Lo que hay que mirar es lo otro que se seleccionó en aquellos sótanos. 3 números, y salen de preguntarles a los dueños. 7 de cada 100 pitbull habían mordido o intentado morder a un desconocido. 2 de cada 100 a alguien de su propia casa. Más de 1 de cada 5 a otro perro. Esa forma es el dato. Bajo con su gente, alto con otros perros. El labrador no llega a 1 de cada 20 con otros perros. Y el tekel muerde a desconocidos 3 veces más que el pitbull. Eso lo escriben los mismos autores y con la coletilla que hay que decir entera. El tekel muerde más y hace muchísimo menos daño. Y todo esto no es una medición, es una encuesta. La muestra se apunta sola y la raza la declara el dueño. Pero en la letra pequeña de esa tabla hay una línea que vale el episodio entero. La casilla que pone Pitbull tiene 3 razas metidas dentro. Ni ahí pudieron separarlas. Y el estándar de la raza lo dice sin rodeos. La agresión hacia las personas es impropia de la raza y muy indeseable. Tan amigable que ese mismo papel desaconseja usarlo de guardián. Eso está escrito y es verdad. Y ahora la pregunta que importa. Cuando alguien muere por la mordedura de un perro, ¿qué perro era? En 2013, alguien revisó las 256 muertes por mordedura de perro que hubo en Estados Unidos en 10 años, expediente a expediente, en vez de contar titulares. En 211 de esos casos, nadie pudo establecer con garantías qué raza era el perro. Quedaron 45
y dentro de esos 45 aparecieron 20 razas distintas. Con esa base, no se puede señalar a ninguna raza, ni para acusarla, ni para salvarla. Pero sí apareció un patrón, y no tenía nada que ver con la raza. En casi 9 de cada 10 casos, no había ningún adulto capaz de intervenir. En más de 8 de cada 10, el perro estaba sin esterilizar, y en 3 de cada 4 vivía aislado, atado en un patio, sin entrar nunca en la casa. Ninguna de esas cosas es genética. Todas describen cómo se tenía a ese perro. Aún así se prohíben razas enteras. En 1991, el Reino Unido prohibió el tipo Pitbull y en 2024 repitió con el XL Bully. Y para que sus agentes supieran cuál era, les dio una regla de medir y una lista. 51 centímetros de alto en los machos y unos cuantos rasgos físicos más. Los 3 factores que se repetían en aquellos expedientes los decides tú, y ninguno depende de la raza que te vendieron. El perro vive dentro de casa. Un niño no se queda nunca a solas con él y esterilizarlo es una consulta de media hora. Lo demás ya es propio de esta raza y lo vas a conocer en un paseo cualquiera. Más de 1 de cada 5 ha mordido o intentado morder a otro perro. No a personas, a otros perros. Y no es un defecto del tuyo, es el trabajo para el que se le crió. Así que el día que veas venir a otro perro de frente, lo que pase después no se decide ahí. Se decidió meses antes, con correa corta, con distancia y con haberlo trabajado desde cachorro. Y el día que tire de verdad, lo vas a entender con el cuerpo. Son 20 y pico kilos con una potencia que no cuadra con su tamaño. Así que el arnés, la correa y el cierre del jardín tienen que aguantarlo. El niño que lo lleva de la mano, probablemente no. Y hay algo que no ves venir porque llega tarde. El American Staffordshire arrastra una enfermedad hereditaria recesiva. Los 2 padres pueden estar perfectamente sanos y pasarla igual. Y el perro empieza a perder el equilibrio entre los 3 y los 6 años, cuando ya lleva media vida contigo. Hay una prueba genética que lo detecta y cuesta menos de $50. Pregunta si los padres del cachorro la tienen antes de llevártelo. Son 10 segundos de conversación y deciden cómo van a ser sus últimos años. Con todo eso encima de la mesa, este perro pide bastante más que la mayoría. Si quieres uno que se lleve bien con todos los perros del parque, no es este. Si quieres un guardián, tampoco. Pero si buscas un perro que se te suba encima en cuanto te sientas, que te siga de la cocina al sofá y del sofá a la puerta, y que trabaje lo que le pongas por delante, ya lo has encontrado. De los 3 números del principio, el más bajo era ese. Con la gente de su propia casa, 2 de cada 100. Con los suyos, este perro es de los fáciles. Durante 200 años, a este perro lo han medido por fuera. Lo midieron para el foso, bajo, ancho, la mandíbula corta. Lo midieron para el registro, el día que por fin le pusieron nombre. Y lo siguen midiendo hoy, con una cinta métrica en la acera para decidir si puede quedarse en tu casa. Ninguna de esas medidas dice nada del perro. Dicen que necesitábamos de él en cada momento. El que se te sube al sofá en cuanto te sientas no sale en ninguna. Si llegaste hasta aquí, este perro ya se ganó tu respeto. Regálale un like. Suscríbete y activa la campana. Cada semana contamos la historia de una raza que cambió el mundo. Y déjame en los comentarios qué raza quieres que cuente la próxima. Nos vemos en el siguiente.